y a continuación escucharemos al doctor Ernesto Blume Fortini. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a los organizadores de este evento por haberme invitado, lo cual me honra enormemente. En segundo lugar, precisar que desde mi punto de vista, el Perú no debe abandonar la competencia ni la ligazón con el sistema interamericano de derechos humanos. Ese sería un gravísimo error. Le ha costado mucho a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y después de el genocidio nazi que zarandeó al mundo occidental, zarandeó la conciencia de la comunidad internacional y llamó a la reflexión que debía existir un sistema supranacional que permitiera que la persona humana obtuviera justicia aún agotada la jurisdicción interna, porque la persona humana es anterior y superior al Estado y es razón del Estado. Y por eso, para que la penosa historia del genocidio nazi no se repitiera, las naciones del mundo occidental se pusieron de acuerdo y dijeron: hay que establecer sistemas supranacionales de protección de derechos fundamentales para que la persona que considere que en su estado no obtiene justicia tuviera una oportunidad de ir a una justicia supranacional. Pensar entonces en un apartamiento del sistema interamericano sería muy grave, porque es dejar desguarnecidos a los peruanos de una posibilidad de defenderse cuando no obtienen justicia en la jurisdicción interna. No confundamos el sistema con el mal uso del sistema. No confundamos el sistema con las personas infiltradas en el sistema y que pueden desnaturalizar los fines del sistema. No caigamos en ese grueso error. El Perú no puede en el siglo XXI ni debe retroceder históricamente en aquello que ha significado un avance en la conquista de sistemas de defensa de los derechos fundamentales que trascienden al propio Estado. Porque de acuerdo a la filosofía y a la lógica del legislador constituyente peruano, la persona es anterior y superior al Estado, y el Estado está para servir a la persona humana. Cuando se formó la justicia constitucional o supranacional en nuestro continente, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especial Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre del año 1969, se dijo claramente que los estados reafirmaban su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Y se estableció como obligación de los Estados partes de la Convención el ineludible compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es indiscutible que esa inspiración y ese propósito resultan loables y plausibles, y no podemos ir contra ello.
¿qué es lo que ha pasado? Y para explicar lo que ha pasado, quisiera precisar que nuestra Constitución de 1979, en armonía con la inspiración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estableció en el artículo 205 la regulación sobre la jurisdicción supranacional. Es decir, la jurisdicción supranacional está reconocida por la Constitución peruana. Y no podemos afirmar que debemos abandonar esa jurisdicción supranacional porque estamos abdicando de un mandato constitucional que ha costado mucho reconocer y elevar a rango constitucional. Pero ¿qué dice el artículo 205 de la Constitución? Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Es decir, la Constitución peruana admite recurrir a la justicia supranacional, pero en una forma residual. Vale decir, agotada la jurisdicción interna, habiéndose recurrido, dígase acudido a los tribunales nacionales y agotadas las instancias respectivas, el justiciable afectado tiene derecho a ir a la justicia supranacional. Y a eso está constreñida la justicia supranacional de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Pero aquí viene el gran problema, que no es un problema jurídico ni de diseño, es un problema humano de quienes han llegado al sistema interamericano de derechos humanos. Es un problema de infiltración de una concepción nefasta que se ha introducido en el pensamiento de muchos académicos y de muchos intelectuales, que yo denomino el relativismo conceptual, y que practican en nuestro país muchos a los cuales denominamos los caviares, y que a mí me ha llevado a una afirmación que quizás ha sacado algunos de sus casillas. Yo digo que el cuerpo social del Perú debe exterminar el cáncer caviar si es que quiere curarse de ese... si es que quiere curarse definitivamente. Porque este cáncer caviar es un pensamiento que todo lo relativiza. Es decir, los principios, los valores, las instituciones, los derechos, los preceptos, las normas, las prohibiciones, las concesiones y todo aquello que está plasmado como regla básica de una sociedad, para estos caballeros es una goma de mascar. Lo acomodan a su conveniencia y lo manejan a su antojo de acuerdo a lo que a sus intereses convienen. Y eso es lo que está pasando en el mundo occidental especialmente. Que este relativismo conceptual nefasto, cancerígeno, dañino, es el que se ha infiltrado. Entonces, la jurisprudencia del sistema interamericano es una jurisprudencia que ha desbordado y desnaturalizado en gran medida el sentido del sistema y el sentido de la intervención, tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, estamos frente a un fenómeno que no es una falla del sistema, es un desborde producido por la gente que está en el sistema. Y contra esa gente hay que luchar, pero hay que luchar con argumentos sólidos, saliendo al frente en cada oportunidad para discutir cada uno de sus puntos de vista. Porque ese relativismo conceptual
ha llevado al insólito que hace unos minutos mi distinguido colega en este panel, el señor Hugo Guerra, mencionó, que es el caso Fujimori. ¿Qué pasó en el caso Fujimori? Y no es que yo quiera traerlo a colación, pero aprovecho de la mención. Pero para que vean cómo ahí el relativismo entra a tallar. En el caso de Fujimori, a Fujimori se le concede un indulto. De acuerdo a la legislación nacional, el indulto es una gracia presidencial que no está sujeta a más condicionamientos que la decisión del presidente de la República de otorgarla. El Tribunal Constitucional ha establecido que el único que puede revisar un indulto es el mismo tribunal, en casos excepcionalísimos. Pero, por presión política, una vez que el señor Kuczynski otorgó el indulto al señor Fujimori, vino toda una campaña y se produjo una intervención del Poder Judicial en el expediente en que se había condenado a Fujimori, un incidente motivado por la parte civil que decía que el señor Fujimori no debía ser indultado y el Poder Judicial, usurpando competencias que no le corresponden, anuló el indulto. Y el señor Fujimori recurrió a la justicia nacional, planteó un habeas corpus. Primera instancia, perdió el habeas corpus. Segunda instancia, perdió el habeas corpus, llegó al Tribunal Constitucional y cayó en manos del colegiado de aquel entonces que yo integraba y yo fui ponente de la causa. Entonces yo hice una ponencia declarando fundada la demanda, porque dije, el Poder Judicial no tiene competencia para anular indultos en nuestro país. Y no observamos que en ese indulto había un error tan grueso que motivara la anulación del indulto. Era un indulto humanitario, una persona que superaba los 80 años, que había sido condenada, que había cumplido más de la mitad de la condena, que estaba con problemas de salud, y como se ha hecho en nuestro país por todos los gobiernos, correspondía el indulto. Entonces, declaramos fundada la demanda. Me acompañaron el magistrado Sardón y el magistrado Augusto Ferrero Costa. Se opusieron radicalmente el magistrado Espinosa Saldaña, la luminosa magistrada Ledesma y el magistrado Miranda. Y como éramos 6 magistrados, se aplicó el doble voto del presidente, que era el doctor Augusto Ferrero, y por lo tanto la sentencia salió 4-3. Sentencia dictada en regla, sentencia ajustada a la Constitución, al Código Procesal Constitucional, al reglamento normativo del Tribunal Constitucional, sentencia que hacía cosa juzgada en un proceso promovido por quien decía, me han afectado mi libertad individual porque yo fui liberado por un indulto y ese indulto lo anularon ilegalmente y el tribunal ahora me dice, puede usted salir en libertad porque el indulto es válido. Es decir, no había forma en ese caso de llegar al sistema interamericano de derechos humanos, porque uno llega al sistema interamericano si es que, agotada la jurisdicción, el justiciable afectado no obtiene respuesta. Es decir, el que hubiese podido ir al sistema interamericano, si es que el tribunal no le ha dado la razón, es el señor Fujimori. Pero aquí viene el relativismo conceptual. ¿Qué cosa hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hace un ardid grotesco. Y las supuestas víctimas del caso La Cantuta, que habían reclamado y habían obtenido una sentencia favorable, dicen, ese indulto pretende que se incumpla un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte ha dicho que se sancionan a los responsables, y el señor Fujimori es responsable, y por lo tanto tiene que morir en la cárcel, ¿no?
tiene que morir en la cárcel. Y el sistema interamericano, y no el sistema en sí, porque estoy hablando mal, quienes estaban en el manejo y en la conducción del sistema interamericano, moldean los conceptos y dicen entonces, yo no, en el fondo saben que no tienen competencia para hacer eso, pero dicen, vía ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a interpretar que el indulto concedido a Fujimori es una forma de evadir esa sentencia. Y por esa vía sacan una resolución, que la tengo acá. Esta resolución es una vergüenza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta resolución le ordenan al Perú que su tribunal constitucional, máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú, que había hecho justicia en un caso, valga la redundancia, y había declarado fundada una demanda, sea desacatado por mandato del sistema interamericano. Esto no corresponde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es una grotesca desnaturalización del sistema. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? De la mentalidad caviar, de esa nefasta mentalidad caviar contra la cual tenemos que luchar y vamos a luchar y vamos a ganar. Ya. Ahorita termino. Entonces, lo que ocurre es que se han infiltrado elementos que responden a fines non santos en todo el sistema. Y ellos son los que proponen todas estas novedades. Porque claro, como todo es relativo, entran pues en todos los campos y no quisiera ya emplear más tiempo. Pero curiosamente, en el caso del señor Fujimori, la Corte anuló una decisión del Tribunal Constitucional y ahora la Corte está interesada en apoyar al señor Castillo. Y yo digo, y entonces digo, ¿y dónde está el sentido original de la Convención Americana de Derechos Humanos? Lo que tenemos que hacer es luchar para vencer este pensamiento y estoy convencido, y lo digo con profunda convicción, que vamos a ganar. Esta gente no va a prosperar, y menos en el Perú. El Perú jamás será comunista ni estará cautivado por estos caviares. Muchas gracias al doctor Blume Fortini, que nos ha dejado motivados. Vamos a darle la palabra a Domingo García Belaunde, el cuarto integrante de nuestro panel. Buenas tardes. Mi agradecimiento a todos ustedes, a la invitación que se me han hecho. Y la verdad llego a esta hora no cansado, sino un poco decepcionado e intelectualmente porque ya todo se dijo. Ya todo se dijo. Pero voy a tratar de decir algo. Antes que nada, felicitar a Antero Flores Arauz porque ha hecho un magnífico resumen de lo que es la problemática. Y luego a los demás que han hecho cosas puntuales que son muy interesantes. Yo, sin embargo, quiero decir algo más, que es algo que yo he vivido y que va, en el fondo, a afinar algunas cosas de lo que ya se han dicho. O sea, no voy a decir nada nuevo, porque ya me quitaron el libreto, pues. Pero sí voy a decir algo que yo he vivido y algo que puedo anotar. En el año 2017 fui invitado a un congreso organizado por la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones, en Querétaro. Entonces ahí hablé en una mesa redonda sobre el sistema interamericano, año 17. Ya era crítico en esa época. Y estuvo el doctor Blume, o sea, no me va a dejar mentir. Estuvo el doctor Blume, así es. Él me incentivó, dicho de paso, las cosas como son.
Entonces, a la hora de hablar, yo empecé a hablar y en síntesis dije lo siguiente. Mi crítica al sistema interamericano, ¿por qué? Porque ya no es lo que era. Hasta el año 2000 nos sirvió muchísimo. Fue apoyo contra las dictaduras y después fue maleándose en el camino. Fue así maleándose en el camino. Y puse este ejemplo que lo tomé de algún lado, pero que no tengo la ficha, pero que es cierto, ¿no? En un poblado de la sierra peruana, llega el ejército, una patrulla del ejército, y en la población nuestra, que es muy cálida, que es muy sensible, les da alojamiento y les da de comer. Al día siguiente parten a las 6 de la mañana y se van a hacer una ruta determinada. A los 2 días llega una patrulla de sendero y se dan cuenta que han alimentado y alojado a los soldados que los están persiguiendo. Entonces, a esa población que era de 30 o 35 personas las matan, incluyendo mujeres y niños. Pasan los días, regresa la patrulla del ejército y se dan cuenta de esto. Entonces persiguen a esta patrulla de Sendero Luminoso y los matan. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A quién sanciona? Al ejército, al Estado peruano. Y los terroristas, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. O sea, totalmente sesgado. Los terroristas son buena gente y el ejército peruano son unos malvados. Y bueno, a la salida de esta conferencia me encuentro con 2 personas interesantes. Una de ellas es mi amigo Néstor Sagüez, que es un gran maestro argentino, que ha venido acá muchas veces, que me dice, pues, que cómo es posible, que por aquí, que por allá. Hoy le dije, ¿tú estás de abogado de los terroristas o qué cosa? Bueno, tengo la suficiente amistad como para decírselo, pero mi amigo Sagüez no me preocupa porque es un académico. Es un amigo mío de hace 30 años. Pero ahí estaba un señor Caldas, creo que se llamaba Roberto Caldas, no sé si me equivoco, Ernesto, creo que era Roberto Caldas, que era presidente de la Corte Interamericana, que cuando yo acabé mi intervención se paró a criticarme muy cordialmente, ¿no? Muy cordialmente. Pero en fin, hay que admitir eso, ¿no? En un debate académico hay que admitir la crítica, eso es obvio, si está bien hecha. Y ya en la cafetería, junto con Sagüez, él se me acercó y me dijo, usted se ha excedido. Hablaba muy castellano, ¿no? Un brasileño de Río de Janeiro, ¿no? Usted se ha excedido, me dijo, usted se ha olvidado la vida. En fin, me dio todo un sermón. Y dije, bueno, mire, es su punto de vista, este es el mío. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017. 6 meses después, jugando con mi chat, descubro que este señor era pegalón. Le había dado una pateadura a su mujer, tenía un estudio muy acreditado en Río de Janeiro, le dio una pateadura a su mujer, lo habían denunciado, lo habían condenado. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Hizo una renuncia a la presidencia de la Corte Interamericana. Naturalmente, a raíz de eso yo empecé a buscar, ¿por qué este tipo se va? Y total había sido condenado por agresión familiar. O sea, este miserable, por decir otro nombre, era un violento con su mujer y con su familia, y por otro lado estaba hablando de los derechos humanos. O sea, su mujer no tenía derechos humanos. Una cosa graciosa, ¿no? Entonces, a raíz de entonces descubrí la hipocresía. Y permítame decirles otras cosas sueltas porque no están hilvanadas, porque ya me las quitaron mis amigos. Número 1, estoy de acuerdo con Ernesto Blume, no hay que salirse del sistema. De acuerdo. Yo propongo una cosa mejor, no hacerle caso. No hacerle caso. El año 2017 hay un caso famoso en que la Corte Suprema Argentina, como le llaman ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo de un caso que se llama Fontevecchia, determinado asunto. X, no importa. Hay mucha literatura sobre eso en la Argentina que yo la conozco. Bueno, fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dijo a la Corte Suprema, usted tiene que revocar esa sentencia. O sea, la Corte Interamericana a la Corte Suprema Argentina, caso Fontevecchia, véanlo en Google si quieren. ¿Qué dijo la Corte Suprema Argentina? No lo voy a hacer. Y no lo hizo. La Corte Interamericana no tiene bombas, no tiene ejército, no tiene aviones, no tiene misiles, no pasó nada.
Señores, no pasó nada. Igual el caso de Fujimori, que es lamentable, ¿no? Se olvidaron mis distinguidos colegas de un detalle. El indulto es cosa juzgada, así está en la Constitución. O sea, la Corte Interamericana, al mandar desobedecer la sentencia en el caso de Fujimori, se olvidó de que estaba pasando por encima de la Constitución peruana, que dice que el indulto es cosa juzgada. No es que lo hemos inventado. De acuerdo a la Constitución, es cosa juzgada. Y se zurraron en ella. Ahora bien, hay cosas más graves que quiero mencionarlas que conviene, ¿no? O sea, mi tesis fundamental, que se concilia con las otras, es no hacerle caso y en paralelo intentar tratar de cambiar el sistema, porque el sistema nos conviene, en teoría. ¿Cómo es cambiar el sistema? En primer lugar, cambiar el sistema de elección. Por ejemplo, ¿cómo se elige? Lo elige la Asamblea de la OEA, ese es evidente, ya lo sabemos. Pero la Asamblea de la OEA existe sobre la base de candidatos que dan los estados. No quiero decir nombres, pero hay algunos impresentables que ha presentado el señor Ollantumala, el señor Castillo, etcétera, etcétera. Negocian en Washington y eligen a una persona X. Ahora están negociando la elección de una comisionada que es Yulisa Mantilla, que no sé cuáles sean sus méritos, no debe ser muy guapa, me imagino, ¿no? No sé. Entonces, eso hay que cambiarlo, en paralelo a no hacerle caso. A la hora que la Corte y el sistema vean de que no se les hace caso, lo van a tener muy, muy en cuenta. Quiero mencionar también otra cosa más. He estado en Lima y he visto de cerca al comisionado que vino de la OEA, ¿no? A la delegación de la Corte, y he visto muchas audiencias de la Corte Interamericana. Aún más, yo he estado en 2 audiencias defendiendo 2 casos. No voy a decir cuáles son. Son muy ignorantes. Son muy ignorantes, no saben nada. Claro, si usted como Corte Interamericana o como Comisión va a fallar sobre algo que tiene un roce constitucional, pues tendrá un asesor constitucional. Evidentemente, yo si veo un asunto laboral en el estudio no me meto porque no es mi área. Bueno, ellos hablan barbaridades. Barbaridades. O sea, son de una agresividad cultural impresionante. Entonces, ¿cómo van a hacer algo cuando no solamente están ideologizados, sino que son ignorantes? Y como dice el refrán, la ignorancia es atrevida. Señores, voy a recordar una última anécdota porque ya estamos tarde. Hace muchos años, Luis Felipe Engel, Sofocleto, escribió una crónica muy simpática, que la tengo por un lado. Él dice que siendo muy joven fue a las Naciones Unidas como tercer secretario. Yo no sabía que se había iniciado en el servicio diplomático, pero así fue. Claro, se salió a los pocos años, ¿no? Entonces se le nombró para pertenecer en la delegación peruana de Naciones Unidas en Nueva York. Y se incorporó. Y ahí visitó y estuvo en contacto con el jefe de la delegación, que era Víctor Andrés Belaúnde. Estamos hablando de los años 60, más o menos, o antes, o 50. Y él cuenta que una de las gratas conversaciones con Belaúnde, que lo paseaba por el edificio de la ONU, fue darle lecciones. Oiga, usted le dijo, acá lo primero que hay que hacer en Naciones Unidas es aprender la forma correcta de no pronunciar un discurso. Muchas gracias. Con Germán Terz, un segundito. Y sé que nos está siguiendo en las redes, la transmisión que se está realizando por el Facebook Live de la Asociación Frente Democrático. Mañana tenemos 2 paneles.